Ay, pero no logro yo, no, es que no. Santi, vamos a grabar, ¿cierto? Ya está grabando, creo. Sí, Genial. yo estoy grabando y también Listo, O tenemos a sea, todo lo Milena que súper. que se estamos acaba de hablando unir. quedó. Ay, no puede ser, no, No, toca. desde hace un par de segundos, no más, tranquilo. Ay, pero entonces, ¿por qué me salía desde que me metí? Ah, porque yo lo paré, pero no te preocupes. O sea, eso Ah, lo borramos, no te preocupes. Es más, cortamos el Entonces, video y podemos dar inicio entonces a la charla de de hoy. una, Eh, demos inicio de una. Bienvenidos todos. Ay, bienvenidos. Milena, Eunice se unió también, súper, bienvenida. Hola, gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué Hola. rico tenerte aquí. Muy bien. Ella ha sido muy juiciosa con las videoconferencias. Eh, es, no la veo. ¿Quién? Milena. Milena, Milena. sí, Ah, bueno, ok. muy juiciosa. ¿Vale? Entonces ¿Listo? arranquemos de una, aprovechemos el Claro, tiempo. Bueno, hacemos. entonces, bueno, pues la idea es que gracias a los que asisten en este momento, ¿cierto? A la charla. Voy a hablar unas cosas pues como importantes sobre las drogas, luego la enfermedad mental, cómo se asocia y podemos empezar a hablar pues como debate, ¿listo? Bueno, entonces, como primera medida, quiero contarles esto, o sea, no vamos a hablar de drogas como tal, sino que le vamos a llamar sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque vamos a tratar no solamente las sustancias ilícitas, por ejemplo, la cocaína, el bazuco y eso, sino que también vamos a hablar de los fármacos, o sea, de los medicamentos que normalmente utilizamos para otro tipo de situaciones de medicina, ¿cierto? Ujú. Bueno, es importante que entendamos que drogas o sustancias psicoactivas son todas las que cuando ingresan a nuestro cuerpo alteran su funcionamiento. ¿Desde dónde? Principalmente desde el cerebro, que es el que recibe todos estos que tienen las sustancias que ingerimos. Por ejemplo, desde un acetaminofén, un ibuprofeno, un jarabe, hasta heroína y mucho más allá, pues puede generarnos diferentes efectos si lo tomamos de manera inadecuada, por ejemplo, los medicamentos. Y las sustancias que son ilícitas, que las conocemos, pero también las lícitas, ¿quién sabe cuáles son las sustancias lícitas? Las que son legales, permitidas, ¿cuáles son? Sí, legales. Sí, ¿cuáles son las legales? Pues como tú lo decías, pues, los medicamentos. Digamos Ajá, pues que todos los medicamentos que están en el POS. ajá. Y hablándolo también podemos hablar también del alcohol, del cigarrillo. Que es, sí, Sí, el cigarrillo, los medicamentos, ¿qué más? el alcohol. Ajá. La morfina. También, sí, excelente. ¿Cuáles más? La marihuana, Esa es legal, pero la medicinal. pero entonces, o sea, la mata como tal, me estás Sí. hablando, ¿cierto? Bueno, Sí. listo. También, ¿cómo les parece que los energizantes son una sustancia psicoactiva? ¿Sí? Sí, sí. Las pastillas para adelgazar son una sustancia psicoactiva porque alteran el metabolismo, el cuerpo, el cerebro, ¿cierto? Miren que las pastillas adelgazantes y los energizantes dicen que cambian como esa parte de ansiedad o al contrario nos estimulan esa parte de estar activos, entonces también se considera que, que son sustancias psicoactivas lícitas, o sea, legales, y todos los medicamentos que estaban diciendo ahorita. Alguien que consume sustancias psicoactivas es más propenso a tener enfermedad mental de adulto cuando ha iniciado a muy corta edad su consumo, ¿sí? Nuestro cerebro se termina de desarrollar aproximadamente como a los 30 años más o menos, pues como en su funcionalidad como tal y su estructura. Pero digamos que con la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de seguir aprendiendo y fortaleciendo habilidades hasta el día en que nos vayamos a morir,
podemos mejorar muchas de las consecuencias del consumo, ¿sí? ¿Quién me quiere contar qué consecuencias hay del consumo normalmente? No como una enfermedad como tal, sino que ustedes vean cambios en el comportamiento, Puede ¿cuáles? generar El Dime, tema dime. de la memoria. la ira. Sí, la ira, ajá, memoria Taquicardia. también. Dime. Empiezan a producir de pronto a largo plazo procesos como de taquicardia. Taquicardia. Eso tiene mucho que ver con la que decimos perico o cocaína, que afecta muchísimo el funcionamiento del corazón. Incluso si tenemos una afección coronaria, podría llevarnos a la muerte fácilmente, porque eso lo que hace es lentificar el corazón. ¿Listo? Daña los pulmones también. Y eso es marihuana, Ajá. digamos, el bazuco. Incluso el cigarrillo, ¿sí? Sí, claro. El cigarrillo tal vez no genera que dejemos de ir a trabajar por estar consumiendo cigarrillos, ¿cierto? No genera tanta dificultad como las otras drogas, porque incluso el alcohol, miren que hay gente que llega en guayabada al trabajo, que no van a cierta parte que tenían que ir obligatoriamente por estar tomando alcohol, ¿cierto? Pero digamos, de todas esas drogas, la que no nos incapacita es el cigarrillo, aunque no deberíamos tampoco consumirlo, pues por los efectos que ya estamos diciendo, ¿cierto? Sí, No sí, solamente afecta, dime. el cigarrillo, teniendo en cuenta que afecta a corto y a largo plazo, y a largo plazo, pues Ajá, con enfermedades muy severas, como varios tipos sí, de cáncer. EPOC, que es muy, Exacto. pues con toda esa dificultad de los pulmones para funcionar fácilmente. Pero bueno, entonces resulta que les voy a contar, las personas que consumen sustancias psicoactivas, de todas las que hay en el mundo, ¿cierto? De todas las personas que hay en el mundo, el 80% de esas personas tienen una cosa que se llama patología dual, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Alguien ha escuchado patología dual? Obviamente, Juliana, no. No voy a decir nada. No, No digas nada. ¿Quién sabe qué es patología dual? De pronto no, algo, no. qué Pues se les viene a la algo mente. que puedo pensar, que digamos que puede, por ejemplo, puede tener esquizofrenia y bipolaridad, por ejemplo, no. Digamos que vas bien por ahí, vas bien, vas cerquita. ¿Quién más dice otra cosita? ¿No? Bueno, la patología dual es cuando tenemos, por ejemplo, un consumo de sustancias, pero que ya se ha convertido en un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. O sea, ya me afectó el funcionamiento social, personal, familiar, ¿sí? Y ya, como dijeron ahora, ha cambiado mi comportamiento, mis emociones. Entonces alguien decía que la ira, ¿cierto? Ya reacciona la persona con mucha agresividad, con impulsividad, cuando de pronto no lo era antes, ¿sí? No estoy diciendo que todo el mundo que sea agresivo o impulsivo ya tiene una patología dual, no. Pero si no era mi comportamiento habitual y cambié de un momento a otro, puedo estar teniendo un trastorno por uso de sustancias psicoactivas, ¿sí? Que en los manuales de los psiquiatras y los médicos es un solo capítulo para ese tipo de trastorno. Y la patología dual es de dos formas. Una es cuando tenemos ese consumo y por ese consumo yo desarrollé una enfermedad mental. Por ejemplo, decías ahora la esquizofrenia, ¿cierto? Me corriges, porfa, Juli, pero la más común es la esquizofrenia paranoide, ¿sí? En Ajá. patología dual. Sí estamos bien en el dato, ¿cierto? Sí, pues las esquizofrenias más comunes que tenemos hoy en día. Exacto. Y esa es la más común, dan principalmente por el consumo, digamos, exacerbado, continuo de marihuana, ¿cierto? Entonces la esquizofrenia paranoide, imagínense, o sea, tener alucinaciones, persecución, malestar, pues digamos, con el ambiente, agresividad, bueno, estar en otro tipo de situaciones, más ese trastorno que me afecta a estar funcionalmente en la sociedad, pues muchas veces en Colombia, la mayoría de las instituciones que atienden estos procesos de consumo y de salud mental o atienden una sola parte, un solo trastorno, porque no estamos preparados para eso. ¿Cómo creen ustedes que está un paciente de patología dual
que solo le atienden el consumo. Mal, Ujú, mal cómo, porque cuéntame a ver. no le están atendiendo, digamos, la esquizofrenia y puede tener Ajá, alucinaciones y va a cometer un delito, digamos, matar a alguien sí, por esto de locura. ok. ¿Qué más? ¿Cómo más estaría? Ahora sí, Juli, puedes participar, tranquila. Em, pues estaría apenas una parte de las necesidades cubiertas, digámoslo que un 50%, con Ajá, otro 50% de necesidad, ¿cierto? sí. Entonces, teniendo en cuenta que que hay una patología dual, si no se trata también la patología o el trastorno mental de base, pues entonces no va a mejorar tampoco la otra parte del consumo, porque muchas veces el consumo se hace terapéutico. Y pues Ajá, otro ejemplo, como lo decía Isa, un ejemplo que podemos poner es el déficit de atención y hiperactividad y el consumo de marihuana. ajá, Inicialmente mejora la concentración, pero posteriormente, pues antes va a producir alteración de esa. exacto. Entonces, también hay otra que acabaste de nombrar, que es la patología dual, cuando hay un trastorno mental de base, o sea, yo ya lo tenía antes de que empezara a presentar el trastorno por uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces puede ser cualquiera, depresión, TAP, pues trastorno afectivo bipolar, algún trastorno de ansiedad, etcétera. Todos los que hay. Entonces también se exacerban o se empeoran, por decirlo de alguna manera, los síntomas cuando esa persona, como ya decías, Juli, al principio se automedica porque le va muy bien con el consumo de sustancias, pero ya luego vienen otras consecuencias mucho más delicadas. Yo ahora les hablaba que el cerebro se terminaba más o menos de desarrollar a los 30 años en toda pues como su 100% de funcionamiento. Eh, Algunos estudios han dicho que las neuronas que se mueren por el consumo de sustancias psicoactivas pueden volver a, como digamos, así coloquialmente, volver a nacer. Porque en el cerebro tenemos una cosita que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son esas que a través de estímulos que realizamos en psicología, en medicina, en psiquiatría, más los medicamentos, pues digamos como que vuelven a despertar esas que están muertas. Pero también hay muchísimos otros estudios que refutan esta idea, o sea, dicen, no, las neuronas que se mueren y ya. Por eso, digamos, hay muchas personas que su hablar es más lento, que caminan más lento, ¿cierto? Ustedes me imagino que han visto personas que han consumido sustancias y, y han desmejorado su calidad humana, en el trabajo, hay personas que ya descuidan mucho su. Entonces, en niños en Colombia estamos intentando, pues en menores de edad, estamos intentando que no se haga la mitigación, o sea, que no se les diga, fúmese el solo un porrito al día, tranquilo, mejor, o sea, no suba más. No, estamos intentando que no consuman nada, precisamente porque entre más jóvenes ese cerebro, más rápido sus funciones que están en proceso de estructuración se inhiben, se disminuyen, como que encuentran una paredcita y no siguen el camino, ¿cierto? Y esas son las personas que cuando son mayores, pues tienen, digamos, una depresión mayor o tienen un trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me pueden ir diciendo. La idea es que no nos quedemos así como con las dudas. Pero, por ejemplo, yo conozco casos de gente que fumó marihuana mucho tiempo Ajá, o poco tiempo y les daba esquizofrenia y les dan unas patologías muy fuertes. sí, Yo tengo esa enfermedad y yo conozco una persona que le dio eso. Y es una persona que yo tengo mucha funcionalidad al lado de él, pero yo tengo una funcionalidad casi del 100% al lado de él. Y es una ajá, persona que fumó marihuana. Entonces yo sí. me siento que esas personas que han consumido drogas en un pasado les da más duro las enfermedades que a otros, o me equivoco. Exacto, tienes razón. Tienes razón porque como los síntomas de la esquizofrenia vienen a causa del consumo de sustancias, pues digamos que ese consumo es muy continuado, muy constante y
pues más deterioro hay en toda la funcionalidad, la cognitiva, ¿cierto? Toda la red, las funciones ejecutivas se ven muy limitadas, por eso tú te ves mucho más funcional al lado de él, porque me imagino, según lo que me estás diciendo, que tú no consumes sustancias. Nunca en la vida. Entonces eso es un factor protector para ti como persona con esquizofrenia, perdón, pero es un factor de riesgo para él que siga consumiendo. Y me imagino Claro. que no tiene ningún tratamiento farmacológico, ¿cierto? No, ya no. Entonces, es importante también saber que si bien los fármacos son también sustancias psicoactivas, pues recetadas de la manera adecuada, ¿sí? Nos van a ayudar al mejoramiento de la calidad y de que esos circuitos cerebrales vuelvan a funcionar adecuadamente, ¿cierto? Si yo no me consumo, si yo no me tomo juicioso los fármacos que son requeridos para que mi química cerebral se module, se regule, esté juiciosita, sin altibajos, pues obviamente mi cerebro cada vez va a tener mayores dificultades para hacerlo por sí solo, ¿sí? Eso no solamente ocurre cuando consumen sustancias, sino también pues en una enfermedad mental sin otro tipo pues como de riesgos, ¿cierto? Isa, Dime. quisiera hacer énfasis en lo que estás diciendo, que es sumamente importante, porque muchas veces pensamos, pero es que los medicamentos también son drogas. Ajá. Entonces, o sea, como perfectamente lo dices, hay que tener muy claro que los medicamentos son sustancias que están demostradas y aprobadas que mejoran el funcionamiento del cerebro. Totalmente. Sí, la parte neurológica mejora desde las emociones porque aumenta digamos que las hormonas en el cerebro de la felicidad, modula más el funcionamiento de las neuronas. Al contrario Exacto. de otras sustancias psicoactivas, que pues ya no se consideran medicamentos o pues farmacológicas, que esas hacen lo contrario, que producen son daños cerebrales en el funcionamiento de las neuronas y que pueden ser permanentes para toda la vida y hace que se altere más la concentración y la memoria, como ya había comentado. Exacto. Además, pues dicen es como que me van a dopar, me voy a volver adicto a los medicamentos y no. Por eso yo digo, más o menos hasta los 30 y pico de años, un tratamiento farmacológico no tiene que ser para toda la vida en algunos casos. Depende pues obviamente de la particularidad del paciente. Pero si ese paciente es adherente, es juiciosito con ese tratamiento y todo eso, su calidad de vida va a mejorar muchísimo, así tenga que consumir el medicamento para toda la vida. Yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, es lo mismo que una enfermedad crónica, ¿cierto? Cualquiera, y yo me tengo que tomar el medicamento toda mi vida, y no por eso soy adicta, y no por eso estoy dopada ni mal. Al contrario, mi glándula está funcionando perfectamente y le ayuda a mi cuerpo a estar en óptimas condiciones. Es lo mismo que acaba de decir Juli. Si ese cerebro recibe la sustancia que le está haciendo falta, porque les voy a hacer un ejemplo así súper gráfico. Resulta que nosotros en el cerebro tenemos unas cocinitas donde hacemos pasteles, ¿cierto? Entonces, hay unas estufas, unas cocinitas que hacen serotonina, que es la hormona del bienestar, ¿cierto? El neurotransmisor del bienestar. Hay otras que son la dopamina, ¿cierto? Bueno, muchas más, la noradrenalina y todo eso. Y cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas o una persona consume, esas llavecitas se empiezan a cerrar porque ya está llegando otra sustancia que va al cerebro y ya no la deja trabajar, ya dice, ya no necesito trabajar. Sí, no, una pastelería, qué rico, no, cuidado. No, sí, porque eso es la normal, es la natural, ¿sí? Pero entonces esas llavecitas, esas estufitas se empiezan a apagar y dicen, no, mija, no, serotonina, camine para la casa y nos acostamos a dormir, que ya nos están mandando de afuera serotonina, yo no sé de dónde, pero hágale, ¿cierto? La dopamina, lo mismo, no, chao, ya me voy, se me acabó el turno, me voy. Entonces, cuando ya no se consume, llega, adivinen qué,
¿qué pasa cuando ya esa persona no consume, esas estufitas están apagadas? ¿Quién sabe? Se van alterando los comportamientos. Ujú. Empieza a llegar el síndrome de abstinencia, ¿sí? Porque esas estufitas ya se apagaron, entonces el cerebro que necesita otra vez regularse supuestamente, ¿sí? Pero como es externo y como tiene tantos químicos tan dañinos, imagínense que las drogas no siempre son el mismo químico. Las drogas, pues las sustancias ilegales, por decirlo de alguna manera. Hoy llegaron y le echaron este ácido, yo no sé qué. Como había este ácido, yo no sé cuál, entonces le eché el de allí, ¿sí? Como este día no había cal, entonces le eché vidrio, le eché pared, le eché ladrillo. Luego, entonces le echo maicena porque ya no hay para ladrillo, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a afectar esa salud mental, ¿cierto? O sea, esas estufitas están totalmente cerradas, está llegando algo malo con muchos elementos dañinos. Entonces, obviamente, por eso es que se produce el síndrome de abstinencia porque ya no estamos consumiéndolo y eso hace mucho las recaídas, ¿sí? ¿Han escuchado que el término recaídas? ¿Sí han escuchado ese término? Sí. Ok. Sí, ¿Qué son recaídas? Las recaídas son ese cerebro diciéndole, desde una cosa que teníamos que se llama el circuito de la recompensa. Es como una casita que está muy loquita por el placer, le encanta el placer, ¿cierto? Es como, wow, todo es súper placer, ¿sí? Todo lo que nos produce placer es lo que está fuera de nosotros. Entonces, esa casita dice, uy, no, pero ¿cómo? Esto está muy aburrido, ¿sabe qué? Hágale a ver, meta la droga para el parche, hágale a ver, hágale que quiero estar contento, ¿sí? Entonces es ahí donde la persona no aguanta porque ya su cerebro tiene las estufitas cerradas y ya no tiene la sustancia. Las estufitas solo se abren con el medicamento, si se hace adecuadamente. Pero muchas veces, como decía Juli, esas estufitas no se prenden nunca más. Entre más adultos somos y entre más jóvenes, digamos, iniciamos el consumo y más nos demoramos para dejar la sustancia y para iniciar el tratamiento farmacológico, menos probabilidad va a haber de que esas estufitas se vuelvan a abrir, ¿sí? Entonces nos toca tomar serotonina de laboratorio, dopamina de laboratorio, ¿cierto? ¿Qué son cuáles? La sertralina, la fluoxetina, auxilio, la paroxetina, Julia, auxilio, ¿qué momento. más? Sí, Uh-huh. El clonazepam, sí, ¿cierto? La olanzapina, ¿sí? Todas esas cosas que les envían, el ácido valproico, exacto, todas esas. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Si una persona adulta desea consumir sustancias psicoactivas, pues realmente no la podemos obligar a que lo deje de hacer, ¿cierto? Pues porque se supone que es una persona es que adulta y que es súper responsable, ¿cierto? Pero sí vemos personas que están consumiendo y como personas del común nosotros o como profesionales o como cualquier labor que tengamos, es muy bueno que podamos hacerle una intervención a esa persona y decirle, ven, tú sabes los problemas de salud que tiene, que trae ese consumo, ¿sí? Ellos saben supuestamente que la marihuana es medicinal, entonces no pasa nada. Que el perico le sirve para muchas cosas, no les voy a decir para qué. Que yo no sé qué, se usa yo no sé cómo, que esto se mete así, que esto se quema yo no sé dónde. Pero cuando les preguntas por el problema de salud que traen, no conocen, ¿sí? Los jíbaros o los expendedores, como se llama técnicamente, no les dicen los riesgos. Nadie, pues obviamente, no les van a decir los riesgos para poder que les compren, ¿cierto? Pero muchas de esas personas están totalmente desubicadas y más porque el estigma del consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad colombiana es muy grande, entonces no se acercan a ninguna parte a pedir ayuda, ¿cierto?
Esto es un tema que toca a todo el mundo, además que está íntimamente ligado al suicidio, para que estén pilas ahí también, porque la mayoría de las personas usan sustancias psicoactivas en el momento de ir a consumar ese suicidio, ¿cierto? Para no, pues obviamente, pues dice, como para no estar tan conscientes de lo que está pasando, ¿cierto? Pero otros modifican tanto su química cerebral con el consumo de X drogas que llegan a tener muchísimas ideas de suicidio, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta este momentico. Quisiera decir Cami, algo sobre lo dime, que dime. sobre lo de el consumo de alcohol, ¿cierto? Que Sí, pues que son una sustancia que es tan aceptada en nuestro medio, ajá, que produce también dependencia, que también se asocia mucho a una patología dual. ajá, Entonces, principalmente se puede asociar a depresión o a bipolaridad. Muchas ujú, veces en depresión em, hay muchas más dificultades para socializar y, y las personas acceden al alcohol porque se sienten que son más abiertos, más extrovertidos, le permite mejor la socialización. Entonces, a partir de la sustancia mejorar esos síntomas tan molestos, hace pues que siempre se acuda a ella para sentirse pues, pues mejor, ¿cierto? ujú, Entonces, no solamente pensar en las que vemos que no son legales, sino saber que las que son legales y socialmente aceptadas también tienen unos efectos y que producen dependencias y problemas de salud muy graves, entre ujú. ellos también em, demencias, ¿cierto? Eso Entonces, iba a decir, sí. el delirium tremens también, Juli. Ujú. Ujú. El delirium tremens es de los, digamos, de las enfermedades más discapacitantes o incapacitantes, perdón, que hay frente al consumo de alcohol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es, digamos, eh, parecido como a alucinaciones auditivas, visuales, malestar físico, bueno, muchísimas cosas que dan por el consumo de alcohol, pero como dice Juli, como son aceptadas las sustancias, por ejemplo, el alcohol es aceptado, entonces la gente toma y toma y toma sin freno, por decir así, sin límite. Y muchas veces ese delirium tremens puede ser momentáneo mientras lo atienden en urgencias para que lo desintoxiquen, o puede quedarse por siempre. ¿Sí? Una persona se puede quedar, ustedes han escuchado que la persona se quedó en el vuelo. No sé si han escuchado pues como ese término, pero es eso, o sea, se quedó allá es porque le dio la esquizofrenia, porque le dio la psicosis y no se le quitó, porque le dio el delirio y no se le quitó, y muchas de esas, como dice Juli, están asociadas al alcohol por depresión también antes de ese consumo o que se haya generado por el alcohol, ¿cierto? Además que a veces se mezclan otro tipo de drogas y pues eso es mucho más delicado para la salud mental, ¿cierto? Ahora, un paciente que ya tenía consumo desde antes, perdón, una enfermedad mental cualquiera, desde su nacimiento, desde su adolescencia, etcétera, pues debe entender que este tipo de conductas de consumo de sustancias es un factor de riesgo altísimo. Ya les dije primero que todo para la patología dual e incluso para que eh, esa, esa enfermedad que tiene actualmente sea mucho más severa, no responda fácilmente a los medicamentos que respondía ya y requiere muchísimas hospitalizaciones en unidades de salud mental. Entonces, como personas de salud, digamos que tenemos alguna condición de salud mental, no se debe en ningún momento consumir ni siquiera licor, ni una cerveza, ni nada de eso, porque nuestra química cerebral ya está eh, desregulada o desequilibrada en alguna manera, ¿cierto?
nos quedan minutos, entonces, ¿Nos quedan cuántos? 3 minutos. ¿3? Cierre. No, Sí. ya nos quedan 2 minuticos pasaditos. Ay, Dios mío. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo? No. Están muy aplicados. Qué pena ahí como por reiterar, yo sé que lo acabas de mencionar, el tema de Sí. lo del licor, igual en cualquier tipo de enfermedad, o sea, por leve que sea, o que no esté muy controlado, como en el caso de las Mile, ¿puedes hacer la pregunta o escribirla que no se te escuchó bien, porfa? Milena. voy. Dime, escribo por el chat. O si quieres vuelves a hablar, es que realmente Hola. no te escuché muy bien. Ah, ya, listo. ¿Qué Que estabas hablando pues del contándonos? tema de la enfermedad de trastorno afectivo bipolar, Sí, sí, el consumo de trastorno afectivo bipolar. lo afecta más. Si el consumo de cerveza nos afecta a los que Ok, mira. sufrimos trastorno afectivo bipolar. Mira, pues se requiere, o yo no sé si ustedes de pronto en el psiquiatra han ido a hablar de este tema o en el médico general que tenga idea de salud mental, pero cuando se toman medicamentos psiquiátricos no se debe tomar licor, ¿sí? Porque, digamos, ya estás consumiendo una sustancia que es el medicamento y si consumes ese licor, pues, digamos, puede tener como un choque, por decirlo así, en ambas sustancias. Eso no tanto porque tengas un trastorno afectivo bipolar o una depresión o una esquizofrenia, sino porque la química de tu cerebro recibe el alcohol por medio de la sangre, por medio de todo lo que recorre el cerebro, ¿cierto? Entonces, y también junto con el medicamento, pues obviamente le va a disminuir muchísimo su efecto. Entonces ahí muchas veces pueden haber crisis, pueden haber episodios de, si de pronto mantienes un episodio, no sé, de hipomanía, puede irse hasta la manía, o puede volverse depresivo, o puedes hacer un ciclaje muy rápido, ¿cierto? Pero por eso uno debe aprender a conocer